Freud sostiene como consecuencia que la característica principal del lenguaje onírico es el proceso de encubrimiento y de figuración de los deseos irracionales, que nos permite continuar durmiendo tranquilamente. Esta tesis tiene una importante relación con el concepto freudiano del simbolismo. Freud cree que la función primordial de los símbolos es la de disfrazar y deformar los deseos subterráneos. El lenguaje simbólico es concebido como un código secreto. La interpretación de los sueños es la tarea de descifrarlo. La tesis de la naturaleza irracional infantil del contenido onírico y de la función deformadora de la elaboración onírica condujo a un concepto mucho más limitado del lenguaje de los sueños que el que yo he sugerido en la exposición del lenguaje simbólico. Para Freud, el lenguaje simbólico no es un lenguaje que puede expresar cualquier clase de sentimientos y pensamientos de manera particular. Solo expresa ciertos deseos primitivos e instintivos. La enorme mayoría de los símbolos es de naturaleza sexual. Los genitales masculinos son simbolizados por palos, árboles, paraguas, cuchillos, lápices, martillos, aviones y muchos otros objetos que pueden representarlo, ya sea por su forma o por su función. Los genitales femeninos son representados de la misma manera por cuevas, botellas, cajas, puertas, estuches, jardines, flores, etc. El placer sexual es representado por varias actividades, como las de bailar, cabalgar, trepar, volar. La caída del cabello o de los dientes representan simbólicamente la castración. Aparte de los elementos sexuales, los símbolos expresan las experiencias fundamentales del niño. Los padres y las madres son simbolizados como reyes o emperadores y como reinas o emperatrices. Los niños como animalitos, la muerte como un viaje. No obstante, en su interpretación de los sueños, Freud emplea más los símbolos accidentales que los universales. Sostiene que para interpretar un sueño es preciso dividirlo en sus distintas partes y suprimir de ese modo su sucesión semilógica. Luego se buscan las asociaciones de cada elemento del sueño y se sustituyen las ideas aparecidas en ese proceso de asociación con las partes que se presentaron en el sueño. Reuniendo los pensamientos hallados por la asociación libre, se encuentra un nuevo texto que tiene consistencia interna y lógica y que revela el verdadero significado del sueño. A este sueño verdadero, que es la expresión de nuestros deseos ocultos, Freud lo llama el sueño latente. La versión deformada del sueño, tal como nosotros lo recordamos, es el sueño manifiesto, y el proceso de deformación y enmascaramiento es la elaboración del sueño. Los principales mecanismos mediante los cuales la elaboración onírica traslada el contenido latente del sueño a su forma manifiesta son la condensación, el desplazamiento y la elaboración secundaria. Con la condensación, Freud explica el hecho de que el sueño manifiesto sea mucho más corto que el latente. La condensación excluye una cantidad de elementos del sueño latente, combina fragmentos de diversos elementos y los condensa en un nuevo elemento del sueño manifiesto. Si soñamos con una figura masculina autoritaria a la que tememos, vemos, por ejemplo, en el sueño manifiesto, a un hombre que tiene el cabello como el de nuestro padre y el rostro como el de un maestro despótico y que viste como nuestro patrón. O si soñamos con un acontecimiento en el que nos sentimos tristes y desdichados, podemos ver, por ejemplo,
una casa cuyo techo representa otra casa en la que experimentamos alguna vez la misma sensación de tristeza y cuya habitación representa por su forma otra casa relacionada con la misma experiencia sentimental. En el sueño manifiesto, ambos elementos se superponen para formar una misma casa. Estos ejemplos demuestran que sólo se condensan para formar una sola figura aquellos elementos que son idénticos en su contenido sentimental. Dada la naturaleza del lenguaje simbólico, el proceso de la condensación es fácil de entender. En la realidad externa es importante el hecho de que dos personas o dos cosas sean diferentes, pero desde el punto de vista de la realidad interna, ese hecho no tiene ninguna importancia. Lo que interesa es que estén relacionados con la misma experiencia interna y que sean su expresión. Con el desplazamiento explica Freud el hecho de que un elemento del sueño latente, y a menudo un elemento muy importante, sea expresado por un elemento remoto del sueño manifiesto y generalmente por uno que parece bastante poco importante. Por eso el sueño manifiesto trata frecuentemente a los elementos realmente importantes como si no tuvieran ningún valor especial y de ese modo disfraza el verdadero significado del sueño. Freud llama elaboración secundaria a la parte de la elaboración onírica que completa el proceso de enmascaramiento. Se llenan las lagunas del sueño manifiesto y se subsanan las contradicciones, de tal modo que el sueño manifiesto toma la forma de un episodio lógico, concordante, detrás de cuya fachada se oculta la excitante y dramática trama del sueño. Freud menciona otros dos factores que dificultan la comprensión del sueño y se agregan a la función deformadora de la elaboración onírica. Uno de ellos es el hecho de que los elementos suelen representar exactamente lo contrario de lo que son. Estar vestido puede simbolizar la desnudez, ser rico puede representar el hecho de ser pobre, y un sentimiento de particular afecto puede ser figurativo de sentimientos de hostilidad e ira. El otro factor es el hecho de que el sueño manifiesto no expresa relaciones lógicas entre sus diversos elementos. No tiene, pero, por lo tanto, por qué. Sí, expresa esas relaciones lógicas con la relación de las imágenes gráficas. El sujeto sueña, por ejemplo, que un hombre se levanta y alza un brazo y enseguida se transforma en una gallina. En el lenguaje de vigilia se expresaría del siguiente modo el significado del pensamiento onírico. Da la impresión de que es fuerte, pero en realidad es débil y cobarde como una gallina. En el sueño manifiesto, esa relación se expresa mediante la concatenación de las dos imágenes. Debemos hacer un importante añadido a esta breve exposición de la teoría freudiana de los sueños. El hecho de que destaque especialmente la naturaleza infantil del contenido onírico podría hacer creer que Freud encuentra únicamente la existencia de una relación entre el sueño y el pasado, y no encuentra ningún lazo importante entre el sueño y el presente. Sin embargo, no es así. Freud sostiene que los sueños son siempre estimulados por acontecimientos presentes, producidos generalmente durante el día o la noche anteriores al sueño, pero son provocados solamente por aquellos acontecimientos que tienen alguna relación con los primeros impulsos infantiles. La energía con que se genera el sueño depende de la intensidad de la experiencia infantil. Pero el sueño no se crea si un suceso reciente no hiere la primitiva experiencia, permitiendo al sueño hacer su aparición en ese momento preciso. Un ejemplo sencillo servirá para aclarar este punto. Un hombre que trabaja a las órdenes de un patrón autoritario siente un temor inmotivado a su patrón, debido al miedo que le infundía su padre cuando era niño.
Un día el patrón lo reprende por cualquier causa, y esa noche el hombre tiene una pesadilla y ve una figura que es una mezcla de su padre y su patrón, y que trata de matarlo. Si no hubiese tenido miedo al padre de niño, el disgusto del patrón no lo habría atemorizado. Pero si el patrón no se hubiese disgustado ese día, aquel recóndito temor no habría sido movilizado y el sueño no se habría producido. El lector podrá formarse una idea más clara del método freudiano de interpretación de los sueños, viendo de qué modo aplica Freud en la práctica los principios que acabamos de presentar. El primero de los dos sueños siguientes se concentra en un símbolo universal, la desnudez. El segundo usa casi exclusivamente símbolos accidentales. El embarazoso sueño de la desnudez. En los sueños en los que aparecemos desnudos o escasamente vestidos, en presencia de personas extrañas, sucede a veces que no nos avergonzamos en lo más mínimo de nuestro estado. El sueño de la desnudez nos llama la atención solo cuando sentimos en él vergüenza o turbación, cuando deseamos huir u ocultarnos, y cuando sentimos una extraña inhibición que nos impide movernos y nos deja completamente impotentes para modificar nuestra penosa situación. Solo con esta conexión adquiere el carácter de sueño típico. De lo contrario, el núcleo de su contenido puede estar involucrado en toda clase de conexiones distintas o reemplazado por amplificaciones individuales. Lo esencial es que experimentamos una dolorosa sensación de que nos es imposible ocultar nuestra desnudez o, como generalmente deseamos, emprender una precipitada fuga. Creo que la mayoría de los lectores se habrán encontrado alguna vez en un sueño en una situación similar. La naturaleza y el carácter de la desnudez suelen ser más bien vagos. La persona que sueña dirá tal vez: soñé que estaba en camisa, pero esta imagen pocas veces es clara. En la mayor parte de los casos, la falta de ropa es tan indeterminada que los sujetos la describen al relatar el sueño con una alternativa: soñé que estaba en camisa o en enaguas. Por lo general, la ausencia de ropa no es suficientemente seria para justificar el sentimiento de vergüenza que comporta. En los hombres que han servido en el ejército, la desnudez es a menudo reemplazada por una forma de vestir antirreglamentaria. Estaba en la calle sin el sable y vi que se acercaban varios oficiales. O no llevaba cuello, o llevaba un pantalón de civil de cuadros, etc. Las personas ante las cuales nos avergonzamos son casi siempre desconocidas, cuyos rostros quedan indeterminados. Nunca ocurre en un sueño típico que alguien nos reproche o advierta siquiera la falta de ropa que tanto nos perturba. Por el contrario, las personas que se presentan en el sueño parecen ser completamente indiferentes a nuestra desnudez, o tienen, como pude advertirlo, en un sueño particularmente vívido, una expresión rígida y solemne, lo cual nos da mucho que pensar. La turbación del durmiente y la indiferencia del espectador constituyen una contradicción que ocurre a menudo en los sueños. Estaría más de acuerdo con los sentimientos del durmiente el que los desconocidos lo miraran asombrados, o se rieran de él, o se ofendieran. Creo, sin embargo, que ese aspecto ingrato queda desplazado por la satisfacción del deseo, en tanto que la turbación ha logrado perdurar por alguna razón. Por eso los dos componentes aparecen en desacuerdo entre sí. Tenemos una prueba interesante de que el sueño, parcialmente deformado por la satisfacción del deseo, no ha sido interpretado correctamente porque ha sido empleado como base de una fábula muy conocida por la versión de Andersen, El traje nuevo del emperador, y que ha recibido más recientemente forma poética en El talismán de Fulda. En el cuento de Andersen, dos impostores tejen un suntuoso traje para el emperador, pero
es un traje que solo pueden ver los buenos y los honestos. El emperador sale vestido con esa ropa invisible y como la tela imaginaria es una especie de prueba de la honestidad, la gente, impelida por el miedo, actúa como si no viera la desnudez del emperador. Esa es precisamente la situación que se produce en nuestro sueño. No es muy aventurado suponer que el contenido ininteligible del sueño suministró un impulso para inventar un estado de desnudez que otorga significado a la situación presente en la memoria. Esta situación es de este modo despojada de su significado original y puesta al servicio de fines distintos. Pero veremos que esa comprensión errónea del contenido onírico ocurre a menudo por la actividad consciente de un segundo sistema psíquico y debe ser considerada como un factor de la forma final del sueño, y que en la formación de las obsesiones y las fobias, esas interpretaciones erróneas siempre, desde luego, dentro de la misma personalidad psíquica, desempeñan un papel decisivo. Incluso es posible especificar de dónde procede el material de la nueva interpretación del sueño. El impostor es el sueño y el emperador el propio durmiente, y la tendencia moralizadora revela un conocimiento confuso de la existencia. En el contenido latente del sueño, de una cuestión de deseos prohibidos, víctimas de la represión. Las conexiones en que aparecen los sueños en los análisis de los pacientes neuróticos prueban, fuera de toda duda, que los sueños reposan en los recuerdos de la primera infancia de los sujetos. Únicamente en nuestra infancia hubo una época en la que nos veían con poca ropa nuestros parientes, las niñeras, los sirvientes y las visitas, y nosotros no nos avergonzábamos de nuestra desnudez. Muchas veces se observaban niños ya de cierta edad, a los que el estado de desnudez les produce un efecto excitante en lugar de avergonzarlos. Ríen, brincan, se dan golpes o palmadas en el cuerpo. La madre o cualquier otra persona que esté presente los reprenden diciéndoles: «No hagas eso, es feo, qué vergüenza». Los niños revelan a menudo un deseo de exhibirse. Es casi imposible pasar por una aldea sin encontrar alguna criatura de 2 o 3 años de edad que se levanta la blusa o el vestido delante del viajero, probablemente para rendirle homenaje. Uno de mis pacientes había conservado en su memoria consciente un episodio de cuando tenía 8 años de edad. Después de quitarse la ropa para irse a la cama, quiso ir a bailar en camisa a la habitación de su hermanita menor, pero la sirvienta se lo impidió. En la historia infantil de los neuróticos, la exhibición ante niños del sexo contrario desempeña un papel prominente. La manía de los paranoicos de creerse observados cuando se visten o desvisten puede atribuirse directamente a esas experiencias. Y entre los que han quedado pervertidos hay una variedad en la que el impulso infantil se acentúa hasta transformarse en obsesión. Es la clase de los exhibicionistas. La infancia, en la que se desconoce el sentimiento de la vergüenza, parece un paraíso cuando la miramos luego en retrospectiva, y el mismo paraíso no es más que la fantasía colectiva de la infancia del individuo. Por eso en el paraíso los hombres están desnudos y no se avergüenzan, hasta que llega el momento en que se despiertan la vergüenza y el miedo, sobreviene la expulsión y se inician la vida sexual y el desarrollo cultural. Los sueños pueden llevarnos de vuelta a ese paraíso todas las noches. Ya hemos aventurado anteriormente la sospecha de que las impresiones de nuestra primera infancia, desde el periodo prenatal hasta el final del 3er año, demandan una reproducción, quizá de por sí, quizá sin que en ello influya para nada su contenido. Su repetición es, por lo tanto, una satisfacción de deseos. Y por consiguiente los sueños de desnudez son sueños exhibicionistas. El núcleo de los sueños exhibicionistas
queda constituido por la propia figura del sujeto, que no aparece con la edad de un niño, sino con la que tiene actualmente, y por la idea de la escasez de ropa que surge de manera indistinta debido a la superposición de numerosas situaciones posteriores de falta de ropa o por consideración a la censura. A estos elementos se añaden las personas en cuya presencia nos sentimos avergonzados. No conozco ningún ejemplo en el que los verdaderos espectadores de las exhibiciones infantiles reaparezcan en el sueño, porque un sueño rara vez es un simple recuerdo. Por extraño que parezca, las personas que constituyen el objeto de nuestro interés sexual en la infancia son omitidas en todas las reproducciones, en los sueños, en la histeria y en las neurosis obsesivas. Únicamente los paranoicos hacen retornar a los espectadores y están fanáticamente convencidos de su presencia, aunque permanezcan invisibles. El sustituto de esas personas en el sueño, el de un número de personas desconocidas, que no prestan atención al espectáculo que se les ofrece, es precisamente el contradeseo de esa única persona íntima a la que estaba destinada la exhibición. Ese número de personas desconocidas suele aparecer además en otros sueños, incluido en toda clase de conexiones. Como contradeseo, tiene siempre el significado de un secreto. Se verá que el restablecimiento de la antigua situación que se verifica en la paranoia también se ajusta a esa tendencia contraria. El sujeto ya no está solo, lo observan, está completamente seguro de que lo observan. Pero esos espectadores son un número de personas desconocidas, curiosamente indeterminadas. En los sueños exhibicionistas interviene además la represión, porque la sensación desagradable del sueño es desde luego la reacción por parte de la segunda instancia psíquica al hecho de que la escena exhibicionista que fuera condenada por la censura haya logrado, a pesar de todo, presentarse. La única forma de evitar esa sensación hubiera sido la de abstenerse de revivir la escena. El sueño de la monografía sobre botánica. He escrito una monografía sobre cierta planta. Tengo el libro entre mis ojos, paso una página en la que hay una lámina en colores plegada. Cada modelo lleva atado, como en un herbario, un ejemplar seco de la planta. Por la mañana había visto en el escaparate de una librería un volumen titulado El género Cyclamen, al parecer una monografía sobre la planta. El cyclamen es la flor preferida de mi mujer. Me reprocho por no acordarme más a menudo de llevarle flores como ella sin duda hubiera querido. Con relación al tema de llevar flores a mi esposa, recuerdo un cuento que relaté hace poco a unos amigos míos como prueba de mi afirmación de que a menudo olvidamos para secundar un propósito del inconsciente y de que olvidando nos ponemos en condiciones de extraer deducciones sobre la propensión secreta de los olvidadizos. Una mujer joven que todos los años, el día de su cumpleaños, se acostumbraba a recibir de su esposo un ramo de flores, cierto año echa de menos esa prueba de afecto y se pone a llorar. Llega el marido y no acierta a explicarse la causa de sus lágrimas, hasta que la mujer le dice: «Hoy es mi cumpleaños». El esposo se da una palmada en la frente y exclama: «Ah, perdóname, lo había olvidado completamente», y se propone salir inmediatamente a buscarle las flores. Pero ella se niega a ser compensada porque ve en el olvido de su esposo la prueba de que ella ya no ocupa en sus pensamientos el mismo lugar de antes. Esta mujer, la señora L., encontró hace un par de días a mi esposa. Le dijo que se encontraba bien y preguntó por mí. Varios años atrás había sido mi paciente. Datos suplementarios. En cierta ocasión escribí efectivamente algo similar a una monografía sobre una planta,
un ensayo sobre la planta de la coca que atrajo la atención de K. Kuller hacia las propiedades anestésicas de la cocaína. Yo había sugerido que el alcaloide podía ser empleado como anestésico, pero no me ocupé de estudiar el tema más a fondo. Se me ocurre también que a la mañana siguiente al sueño, a cuya interpretación solo pude dedicarme la noche de ese día, había estado pensando en la cocaína en una especie de ensueño diurno. Si alguna vez padeciese de glaucoma, había pensado, iría a Berlín a someterme a intervención y me haría operar, de incógnito, en la casa de un amigo por el cirujano que mi amigo recomendara. El cirujano, que no conocería el nombre de su cliente, se jactaría, como de costumbre, de que esas operaciones son ahora muy fáciles, después de la introducción de la cocaína en la práctica médica. Y yo no le diría que era uno de los que habían colaborado en su descubrimiento. Con esa fantasía se enlazaban otros pensamientos acerca de lo embarazoso que es para un médico pedir los servicios profesionales de un colega. Yo podría pagar al oculista berlinés que no me conocería como cualquier otro paciente. Solo después de recordar este ensueño diurno, advertí que detrás de él se ocultaba el recuerdo de un acontecimiento determinado. Poco después del descubrimiento de Kuller, mi padre contrajo un glaucoma y fue operado por mi amigo el doctor Koenigstein, especialista en ojos. El doctor Kuller fue el encargado de suministrar la anestesia con cocaína y formuló la observación de que nos habíamos reunido en aquella ocasión las 3 personas a las que se debía la introducción de la cocaína en la práctica médica. Mis pensamientos rememoran a continuación la última oportunidad en la que había recordado la historia de la cocaína. Fue pocos días antes, cuando recibí un Festschrift, una publicación en la que alumnos agradecidos conmemoraban el jubileo de su maestro y director del laboratorio. Entre las alabanzas de las personalidades vinculadas con el laboratorio, figuraba el descubrimiento de las propiedades anestésicas de la cocaína, atribuido a K. Kuller. Me doy cuenta repentinamente de que el sueño se relaciona con un episodio de la tarde anterior. Había acompañado al doctor Koenigstein a su casa y me había enzarzado con él en la discusión de un tema que me acalora extremadamente cada vez que surge. Cuando estábamos conversando en el hall de entrada de la casa llegaron el profesor Gärtner y su joven esposa. No pude abstenerme de felicitarles por su floreciente aspecto. El profesor Gärtner es uno de los autores de Festschrift de que acabo de hablar, y bien pudo habérmelo recordado en aquel momento. Y la señora L., a cuya decepción, con motivo de sus cumpleaños, me he referido más arriba, salió en la conversación que mantuve con el doctor Koenigstein, aunque desde luego con otro motivo.